Seguimos con estos videos dedicados a los álbumes conceptuales, entendidos como esos álbumes donde todos los elementos giran en torno a un concepto fundamental, una historia, un tema, una idea, un mensaje. Hay un grupo fundamental del rock progresivo y es Jethro Tull. Pensé mucho en este álbum, Passion Play, que hace una parodia a lo que sería una obra, Passion Play, que tiene que ver con un tipo de obra específica, y este álbum viene en este material con toda la relación con respecto a lo que sería una supuesta obra a montarse, pero me decidí fundamentalmente por este como mi álbum conceptual favorito de Jethro Tull. Y una gran noticia donde el niño se inventa un cuento y participa de un concurso. El material de edición es fantástico, hace la parodia de un periódico. Tendremos un video explicando más este trabajo, y en esta edición de colección que tengo es importante esta noticia de acá, en tanto que es esta noticia la que define que esta edición es de las primeras que salieron ediciones originales. Es una noticia sobre un embarazo en una persona menor de edad. Bastante compleja la noticia y fue retirada en otras ediciones dentro de este material. Tenemos entonces este material a manera de periódico con parodias, relaciones a los temas de las canciones y relaciones a las letras de las canciones. Este es un disco Thick as a Brick, un gran disco conceptual, un disco prácticamente de una sola pieza que consta de diferentes momentos, de diferentes partes, y donde todo el texto fundamental de la pieza musical, la letra de la pieza musical, es justamente el texto que escribiría este niño. Entonces, gran disco conceptual, muy recomendado, para mí uno de los mejores discos conceptuales de la historia del rock y el que escojo de Jethro Tull. El siguiente disco que seleccioné es un disco de una de mis bandas favoritas de rock progresivo, Genesis. Pensé mucho, me gustan mucho los discos de Genesis, sobre todo la era de Peter Gabriel, pero como álbum conceptual, para mí este es el álbum por excelencia conceptual de Genesis. No digo que sea el mejor, a mí me gusta mucho, pero es por excelencia el álbum conceptual de Genesis. Lamb Lies Down on Broadway es toda una historia alrededor de un personaje que se crea, que se construye, llamado Rael, un puertorriqueño que pasa unas aventuras y peregrinaciones en Nueva York, en New York, y toda la historia gira en torno a eso, a su hermano John, a la manera en que se choca con una sociedad, con una ciudad, con una estructura determinada, con un sistema determinado, y además acompañó una gira de conciertos, de puestas en escena, donde Peter Gabriel incorporaba este personaje, Rael. Son 2 vinilos y es uno de los mejores trabajos que se ha hecho de rock progresivo. Un gran álbum conceptual, uno de los referentes y antecedentes más importantes del rock progresivo y de lo que es un álbum conceptual. Bien, continuando entonces con esta selección de álbumes conceptuales, esta segunda parte de estos videos, los álbumes clásicos, vamos a entrar entonces con una banda fundamental para el rock progresivo, Yes. También después de pensarlo mucho y de revisar toda mi colección de Yes, me encantan muchos discos de Yes, y está reconocido como uno de los mejores discos de Yes y del rock progresivo, Close to the Edge. Pero como álbum conceptual seleccioné este, Tales from Topographic Oceans. Es un álbum conceptual, es un álbum doble, conceptual en el sentido en que, como ya decíamos, y siguiendo con la idea de lo conceptual, aborda una idea, un concepto, y todo se concentra
en esa idea central. Este álbum está inspirado en un texto, como bien dice aquí la reseña del disco, estando en Tokio, en un hotel antes de un concierto por la noche, hojeando la autobiografía de un yoga, es que se encuentra la idea, se descubren las 4 partes de las escrituras chástricas que cubren todos los aspectos de religión, de la vida social, como también de los aspectos del campo, de la medicina, de la música, el arte, la arquitectura. Y es sobre la base de ese texto que Yes publica este disco, que tiene unas reflexiones en torno a la ciencia reveladora de Dios, el recuerdo, el anciano. Es muy interesante porque está todo el tema místico, todo el tema mítico. Es un disco muy experimental, con gran universo sonoro, ritual, que es el lado B del segundo disco, y además un poco que relaciona estos temas o elementos místicos justamente con personajes. Es para mí el disco conceptual por excelencia de Yes. Hablando de Yes, entonces paso a el otro disco que escojo como disco conceptual. Antes muestro este disco. ¿Y por qué muestro este disco? Este es el Fragile de Yes. Lo muestro justamente por la imagen, porque es esta imagen, esta ilustración, la que inspira a este disco que tenemos acá, esta belleza de disco que tenemos acá. Aquí estamos hablando ya de un disco de Jon Anderson, cantante, vocalista de Yes, que en una época, después de Relayer, donde los integrantes de la banda deciden hacer producciones en solitario, de las cuales tendremos también quizás un video para mostrarles esta información, Jon Anderson decide sacar este material, Olias of Songhello, que además es una historia, es un disco conceptual total, es una historia que el mismo Jon Anderson crea y que tiene que ver con un grupo de alienígenas que a partir de la destrucción de un volcán en su planeta están buscando dónde vivir. Es una historia muy compleja, es una historia de una amplitud tremenda, esta edición que tengo acá, y que además la quiero con todo mi corazón. Es una edición que trae, aparte de unos dibujos, unas ilustraciones fantásticas, hermosas, donde, bueno, viene en su interior el disco, también el centro del disco viene con toda la decoración en relación a todo este universo místico, fantástico, casi semejante al Señor de los Anillos que se crea Jon Anderson, y como tal una historia semejante merece ser un libro. Una idea que es maravillosa para tener en cuenta es la posibilidad de acercar a los niños, a los jóvenes, acercarse uno como adulto soñador a una historia al tiempo que lee y escucha un disco. Es un material de colección fantástico. En este caso, Jon Anderson no solamente crea toda la historia, sino que además se lanza a la producción completa del disco en todo el universo, insisto, sonoro, fantástico que tiene el disco, y se lanza también en la interpretación de diferentes instrumentos de este disco, desde las mandolinas, teclados, en fin. Es un disco muy recomendable y para mí otro de los discos conceptuales favoritos. En esta línea de partir de Yes para hablar de los músicos de Yes y sus producciones, digámoslo como independientes, por fuera como tal del trabajo de grupo de la banda Yes, viene otro disco, otro álbum conceptual para mí fundamental en la historia del rock progresivo y en su enlace con el rock sinfónico, y estamos hablando del álbum de Rick Whitman, The Myths and Legends of King Arthur and the Knights of the Round Table.
aquí lo tenemos. Es un disco fantástico, pues todos los discos que produce Rick Wakeman son discos con un concepto muy profundo, que acuden a la historia, que acuden al mito, que acuden a la narración, que tiene que ver un poco, por supuesto, con el imaginario británico. Pero en este caso, este disco para mí es mi favorito y para mí es el más sólido como álbum conceptual de Rick Wakeman. Además porque el mismo álbum es una historia de principio a fin y merece esta edición. Es una edición especial en esta edición de vinilo, y podemos ver entonces que también en relación a una historia que merece ser narrada y contada como es debido, este material viene entonces con un libro con ilustraciones fantásticas. Esta edición que tengo yo la tengo en español, y también casi que para compartir con hijos, con familia. Son las letras del disco, pero como las letras del disco son una narración de toda la historia del rey Arturo, de los caballeros de la mesa redonda, de la dama del lago, una historia que cruza lo histórico real con lo mítico, con lo fantástico, que hace parte de una de las leyendas más importantes, no solamente de un continente, sino en general a nivel mundial, de la historia universal. Se puede compartir y se puede leer en todo su recorrido como la historia coherente que es. Voy a compartir acá un video en más detalle de este disco, de esta maravilla de edición. Hay que escucharlo, una producción fantástica y un disco conceptual muy bien elaborado y cerrado completamente. Vamos a pasar entonces ya a algo que para mí es muy comprometedor. Ya estamos hablando pues cada vez palabras mayores, y una de las bandas fundamentales para hablar de álbum conceptual, por supuesto, es Pink Floyd, que en sí su universo conceptual define su relación no solamente con la música, sino también su relación con la sociedad en que viven, y que se piensa cada disco como un concepto cerrado en sí mismo con muchos elementos de circularidad. Me vi muy en problemas para escoger cuál sería para mí el álbum conceptual de Pink Floyd por excelencia, y bueno, estuve muy en dudas con respecto al Dark Side of the Moon, álbum que adoro, que amo, que me parece un álbum conceptual cerrado, circular en la idea, en lo musical, toda esta filosofía, esta idea del otro lado que al mismo tiempo es el mismo lado. Eso sonoramente está muy claro. El álbum empieza como termina y uno imagina un ciclo que no va a cerrar nunca. Me encanta una frase, es una frase que he aplicado en muchos aspectos de mi vida. Filosóficamente me parece muy interesante, aunque está captada de conversaciones casi que cotidianas. La frase que plantea que no hay lado oscuro de la luna, en definitiva es todo oscura. El disco es uno de los discos considerados uno de los mejores discos de rock progresivo, uno de los mejores discos conceptuales de todos los tiempos. Vuelve y aborda, igual que el Wish You Were Here, esta relación con la psiquis humana a partir del impacto que provocó en los miembros de Pink Floyd todos los sucesos relacionados con Syd Barrett. Ese impacto también se ve reflejado acá y en piezas como Brain Damage y demás. Hay un elemento fundamental que es esa metáfora, esa relación entre un lado oscuro de la luna y un lado oscuro del pensamiento, un lado oscuro de la psiquis, un disco que aborda todo el tema psicológico, también cómo se enfrenta ese tema a lo social, el levantarse, el caerse, y es un disco que yo no puedo prácticamente escuchar fragmentado.
Es un disco que se escucha completo, que se escucha en su propia circularidad y que aborda varios conceptos, pero dentro de un mismo universo de conceptos. Por tanto, me quedé muy en duda de seleccionar este, pero por más que adoro este disco, considero que un disco conceptual por excelencia de Pink Floyd es The Wall. Y lo considero el disco por excelencia conceptual de Pink Floyd, porque yo sé que es un disco que trae muchísimos conflictos, que trae muchísimos choques de ideas, de pensamientos, porque en definitiva está la discusión de si el disco es más casi que un disco en solitario de Roger Waters, aunque yo no lo considero así aún en esa época, porque veo todavía una participación de los integrantes de la banda, distinto a lo que pasa ya con The Final Cut, que prácticamente podría ser un disco en solitario de Roger Waters. Claro que tiene elementos autobiográficos muy fuertes este disco, de la misma historia personal de Roger Waters. Me parece que es un disco conceptual en tanto que gira en torno a una historia, gira en torno a una idea. Es una historia que al mismo tiempo atraviesa conceptos, símbolos fundamentales, el mismo concepto del muro. Es un álbum conceptual en tanto que el concepto del muro va a estructurar todas las piezas del disco como si fueran ladrillos que configuran, que construyen este muro. Y que al mismo tiempo cada ladrillo es un elemento de la historia, es un personaje, pero cada personaje es también un símbolo social, es un concepto social, es una metáfora social, también familiar, por supuesto. Esta interdisciplinariedad del disco como álbum conceptual para mí lo hace muy sólido, y es la relación entre música, imagen. Recordemos también el filme The Wall, es un filme que completa este universo conceptual de este proyecto. The Wall para mí es un proyecto conceptual, y la misma manera en que se piensa el álbum como un álbum que se cierra y deja un muro limpio, ese muro que nos divide a veces, yo no creo tanto solamente de la sociedad, sino de nosotros mismos. Es el rompimiento de nuestras emociones. Y a todo aquello que es a veces suprimido. The Wall indaga mucho esa parte oscura del ser humano, lleva los elementos, nuestras tendencias, nuestros instintos a un punto máximo, al punto de que la respuesta del oprimido es convertirse en opresor. Atraviesa muchísimos elementos sociales, políticos, hace referencia y analogía a lo que es la protesta social, a lo que es el lugar del individuo como ser existencial dentro de una sociedad que parece desconocerlo, y cómo esa relación conflictiva con la identidad se convierte casi que en una superidentidad o un super yo, para hablar un poco de casi que el elemento Nietzsche, y cómo cada uno de los ladrillos de este muro es un capítulo, un elemento, una persona, un suceso, un sentimiento, donde los personajes son metáforas sociales, metáforas de una maternidad que encierra, de una relación sentimental que oprime, de un profesor que cohíbe o coacciona o digamos, limita. Y me parece que en ese sentido The Wall es un disco conceptual cerrado. Recordemos, insisto, la película The Wall, hay un DVD que se ha sacado recientemente, que también voy a mostrar un clip acá, con toda la producción, todo lo que hay detrás de esta maravilla de película. Y es una historia, o sea, The Wall como álbum conceptual, no hay pieza que se pueda eliminar. Por supuesto que hay algunas piezas de The Wall que están en el disco y no están en la película, y viceversa. Tenemos When the Tigers Break Free, que está en la película, en el filme no está en el disco, que sale después en una edición especial de The Final Cut, y es una historia total, es una historia con un concepto sólido que va de principio a fin. Es como escuchar un viaje que empieza por incluso por una edad joven, infantil, y que va creciendo hasta este juicio, esta destrucción del muro, y por eso ha posibilitado puestas en escena y conciertos que son totalmente coherentes en tanto una narración de una historia
conceptualmente sólida. Vamos a hacer una pequeña pausa para dirigirnos a un ejemplo de álbum conceptual para mí fundamental dentro de una era, digamos, más contemporánea, a partir de los años 90. Creo que hay una banda de metal progresivo que ha sido una banda fundamental para enlazar también el metal progresivo con lo conceptual, y es Tool, la banda Tool. También lo pensé mucho, me gustan casi que todas las producciones de Tool. Estaba pensando en 10.000 días, este fantástico álbum, y pensaba en ese álbum conceptual que también tiene que ver con experiencias propias de quienes lo editan, de quienes lo escriben, de quienes narran las historias, en este caso sobre todo con la influencia de las experiencias de Maynard en esta producción, y toda la relación con la crisis, la muerte de su madre, la enfermedad de su madre. Y 10.000 días es el tiempo que la madre estuvo padeciendo esta enfermedad. Tenemos entonces un material doble y es un álbum para mí conceptual, en tanto que gira en torno a un concepto fundamental, aunque matizado por varias cuestiones. Hay que tener en cuenta también la posibilidad de este álbum como concepto música. Si ustedes adquieren la edición digital, algo muy importante que va a pasar y que tendré un video para mostrarles también es esta opción de deconstruir, reconstruir o trabajar con el mismo álbum digital cuando uno toma 3 piezas, entre ellas Wing for Mary y 10.000 días, y la última pieza del disco, y si las enlaza en un programa de edición va a tener una sola pieza. Eso para mí lo concreta como álbum conceptual, aparte de todo el tema en relación a la vida, en relación a la muerte, en relación a esa rabia ante la muerte, y que se concentra sobre todo en piezas tales como Wings for Mary y 10.000 días. Pero decidí, por parte de Tool, no quedarme realmente con el 10.000 días como mi álbum conceptual por excelencia de esta banda, sino acogerme a esta pieza que es el Lateralus, del cual hay un video que acá les comparto que narra un poco más y explica un poco más este disco. Y me quedo con esta pieza como álbum conceptual porque no solamente es conceptual en tanto a las ideas, en tanto a los mensajes que transmite, sino como el concepto música en sí, y como un concepto que enlaza lo matemático, la secuencia o el sistema Fibonacci y todo lo que tiene que ver con esa secuencia y con ese sistema, cómo esto se enlaza con la misma manera de producir el disco. O sea, aquí el concepto no es solamente un mensaje, una idea, sino que el concepto es el mismo sistema en que se produce el disco en términos musicales y en términos compositivos. Esta edición de CD que les muestro, igual la de vinilo, es muy atractiva con su imagen grabada en la misma placa, pero esta imagen de CD es muy interesante para mí porque además estos conceptos de la superposición de elementos, de lo fractal, del cuerpo y el alma, de toda la mística que rodea al Lateralus, está presente también plástica y visualmente en este material. Para mí entonces un material fundamental y un disco conceptual que da cuenta de una época distinta, pero que encierra todo lo que implica un disco conceptual en sí mismo. Finalmente, vamos entonces a pasar finalmente en esta parte, porque esta relación con los álbumes conceptuales va a tener varias partes, varios momentos, pero bueno, por ahora vamos a terminar con volvemos al clásico, y para mí lo que es prácticamente la apertura al mundo de los álbumes conceptuales. Para mí The Beatles fue un grupo que desató muchísimas posibilidades en la música, y para mí, de hecho, posiblemente, un poco atrevido quizás lo que voy a decir, elementos que dan la apertura a lo que sería en futuro el rock progresivo. Y en este caso quiero acudir a 2 álbumes que para mí son
raíz de lo que es el concepto de álbum conceptual, y son el Magical Mystery Tour y, por supuesto, Sgt. Pepper's. El Sgt. Pepper's versus el Magical Mystery Tour nos pone en problema. Yo no sé qué hacer, no sé qué decir. Dios, me parece que el Sgt. Pepper's como álbum conceptual es una gran pieza, sobre todo por el mismo concepto metafórico que está en la base del disco y que tiene que ver con esta ficción, realidad de jugar con una banda que se crea, que se configura, que se construye, cosa que después utilizaron bandas posteriormente como Porcupine Tree, que crean una supuesta banda con supuestos integrantes y que producen también, digamos, su proyecto, en fin. Y me parece que en ese sentido el Sgt. Pepper's es un antecedente fundamental de álbum conceptual. Pero el problema es que en el caso del Magical Mystery Tour hay una unidad en las piezas, en las canciones, y una relación con todo este supuesto viaje que en esta edición, aquí tengo la edición en vinilo de el Magical Mystery Tour del año 67. Hay una edición remasterizada, se han remasterizado varias ediciones del Magical Mystery Tour, pero yo tengo acá la edición del 67 con todo el material original de la época, con todas las fotos, con todas las imágenes del Magical Mystery Tour. Una edición, por supuesto, viejita, una edición que ya ha pasado por muchas manos, del 67 acaso muchos años, donde viene toda esta historia, donde viene todo lo que es el hilo conductor en la narración, esta suerte de cómic. Me parece que en ese sentido, por eso digo que quizás me quede, amo el Sgt. Pepper's, pero quizás me quede con el Magical Mystery Tour como álbum conceptual por excelencia de The Beatles. Es difícil decidir, pero todo este material, toda esta historia que aquí se narra y que acompaña el disco, me parece que es fundamental. Claro, no hay que desconocer todo lo que desató el Sgt. Pepper's, todo ese concepto tan complejo en términos de personajes, en términos de historias, que también comprometen la portada del álbum del Sgt. Pepper's. En fin, no sé entre los dos, pero bueno, démoslos a los dos entonces como un referente importante de lo que es un álbum conceptual, el Sgt. Pepper's. ¿El Sgt. Pepper's o Magical Mystery Tour? El Sgt. Ayúdame aquí. Por excelencia. ¿Qué es el? ¿No? Sí. ¿El Sgt. o el Magical? ¿Qué hacemos? ¿Qué decimos? Pero el conceptual por excelencia es Sgt. Pepper's.